el problema para poderlo resolver. Y comenzamos con este primer punto que tienen en la lámina, que son los antecedentes históricos de lo que se denominó el ruso, el registro unificado de sujetos obligados llevado por la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo como órgano rector en la materia. Primeramente, la oficina, como lo diría el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene la atribución legal para dictar este tipo de instrumentos, ya que el 137, palabras más, palabras menos, dice que esta Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos del poder público. Siendo así, es legítimo el órgano de donde emana el instrumento. Ahora, en los antecedentes del instrumento jurídico, vamos a retrotraernos al año 2009, cuando Venezuela es sometida por primera vez a una evaluación mutua por un organismo intergubernamental como es el GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe. En ese momento que fuimos evaluados en la tercera ronda, donde aplazamos de manera, como decir, de manera estrepitosa esa evaluación y incorporamos por varios años la lista gris de los países que contaban con sistemas precarios en la lucha contra, como lo dicen los estándares internacionales, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese momento existían 9 recomendaciones especiales en materia de terrorismo y financiamiento del terrorismo. De allí comenzó este largo camino que vio la luz el día 30 de marzo del año en curso. Desde ese momento en que nosotros aplazamos esa evaluación mutua y que comienza nuestra labor para la labor jurídica para salir de la lista gris, pasamos por 8 informes de seguimiento del órgano intergubernamental. Esos informes son de dominio público, están colgados en la página del grupo de Acción Financiera del Caribe, ¿verdad? Y todos los que tengan a bien revisar el contenido de dichos informes lo pueden hacer porque esa es información pública. De ese informe, del octavo informe, vamos a ubicarnos en el octavo informe de fecha 26 de junio del año 2014. Allí, en ese informe, el organismo, los evaluadores pertenecientes al GAFI, dieron un dictamen con respecto a una serie de deficiencias que presentábamos. Y una de ellas era que, que la jurisdicción no contaba con un mecanismo, con un sistema para poder cumplir con lo que establece el resultado inmediato número 2, que es la cooperación internacional, y lo que compete al resultado inmediato número 5, que es tener como decir, conocimiento cierto, certero y preciso de todas las instituciones financieras, organizaciones sin fines de lucro y actividades y profesiones no financieras designadas que hacen vida en la jurisdicción, o sea, en el país, y que pudieran en un determinado momento ser utilizadas o formar parte de grupos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer los delitos contemplados en estas leyes especiales, en el caso nuestro, en el caso venezolano, la ley orgánica contra la delincuencia organizada. Entonces, veamos que el punto de partida
de toda esta avanzada legislativa en la lucha contra la delincuencia organizada y contra su delito reina, que es el delito de legitimación de capitales, es precisamente ese informe, ese octavo informe de seguimiento del organismo intergubernamental. Con ese informe Venezuela pudo salir de la lista gris en el año 2014. Ubiquémonos en el espacio. En el año 2014 ya contábamos, tenemos que tener en cuenta que ya contábamos con una nueva ley orgánica contra la delincuencia organizada, ya que la primera es del año 2005. Y en esta segunda, en esta primera reforma, mejor dicho, pasa a ser Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, donde en una actividad legislativa el Estado venezolano vino a subsanar en parte las deficiencias que presentaba su marco jurídico para la tercera ronda de evaluaciones mutuas, por una parte. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el Grupo de Acción Financiera Internacional en la plenaria del año 2000, de febrero del año 2003, del año 2012, unificó las 40 recomendaciones con las 9 recomendaciones especiales y pasaron a ser 40 recomendaciones únicamente del Grupo de Acción Financiera Internacional, y ahí están integradas las 9 recomendaciones especiales que versan sobre el terrorismo y su financiamiento. Entonces, ya con este panorama se incorpora un nuevo elemento que es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y Venezuela está en este momento, este año, preparándose para ser evaluada nuevamente en una cuarta ronda de evaluaciones mutuas con un estándar que ha sido reformulado, ha sido renovado, remasterizado a diciembre del año pasado, y donde tenemos que dar respuestas contundentes y certeras a las interrogantes que se formulan en los cuestionarios tanto de cumplimiento técnico como de cumplimiento de la efectividad. Entonces, en este cumplimiento técnico es donde se enmarca el registro unificado de sujetos obligados, que ha sido una necesidad, y no solamente una necesidad de la jurisdicción venezolana, sino esto abarca todos los países que hacen vida y que tienen que lidiar con estos organizaciones delictivas. Entonces, no es un capricho, como se dijo por allí, que era una norma express que se había dictado. No, esto tiene años. El que ha estudiado la materia, el que es experto en la materia, el que desayuna, almuerza y cena esta materia, sabe que no es una norma express, sino que es una norma que en el momento histórico en que se dicta, o sea, 30 de marzo del año 2001, viene a cumplir un rol fundamental para hacerle frente a la cuarta ronda de evaluaciones mutuas. Y este registro unificado, analicemos un poco el contexto del registro, y comencemos por la denominación del registro. Registro unificado de sujetos obligados. El órgano rector, como es la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, conforme lo establece el artículo 5 de la ley orgánica, le da la atribución a la oficina para dictar dispositivos jurídicos, diseñar, como lo diría la norma, palabras más, palabras menos, diseñar, formular, estructurar y ejecutar estrategias y políticas públicas que vengan a prevenir y a reprimir tanto la delincuencia organizada como el financiamiento al terrorismo. O sea, él como órgano rector, si ustedes se ubican en la recomendación número 2 del GAFI, ahí van a conseguir
una figura que se denomina el coordinador nacional. Ese coordinador nacional vendría a ser en nuestra jurisdicción la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. En otras latitudes no existe un órgano como en Venezuela, no existe una oficina contra la delincuencia organizada, sino existen órganos sin cartera, órganos conformados de manera, como decir, accidental por otros órganos que se reúnen una vez al mes, discuten, dictan, fijan posición y las mismas son publicadas para su cumplimiento. En el caso venezolano nosotros contamos con una oficina y esta oficina es la diseñadora de estas políticas públicas y en función a esta mora legislativa que tenemos o que teníamos con este organismo intergubernamental, se dicta este instrumento para generar, como dirían sus por cuantos, su motivación, la exposición de motivo del instrumento, lo que pretende es crear un, un repositorio digital que contenga la información de todos los sujetos obligados. Vean, si ustedes revisan el resultado inmediato número 5 de los estándares internacionales, van a conseguir de que en ese resultado inmediato número 5, que es la medición, el termómetro o el examen que nosotros tenemos que aprobar, dice que allí se debe contar, ¿verdad?, con información precisa de todas las instituciones financieras, actividades y profesiones no financieras designadas y organizaciones sin fines de lucro que pueda ser utilizada por los organismos, tanto internacionales como nacionales, para prevenir y reprimir tanto la legitimación de capitales como el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, el registro unificado de sujetos obligados no es el coco. El registro unificado de sujetos obligados no es más que, como diría el mismo artículo 5 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, es organizar, es controlar, es supervisar, es vigilar todo aquello, todos aquellos órganos y entes que involucrados en la lucha contra la delincuencia organizada. Es poner orden en la casa, es saber dónde están los distintos sujetos obligados, es poder cumplir como órgano rector, como supervisor de los supervisores, como lo diría el resultado inmediato número 3, es poder cumplir con ese rol que tiene la oficina como órgano rector y supervisor de los órganos y entes de control. No pretende absolutamente más nada. Adicionalmente a eso, dice ese resultado inmediato número 5, que precisamente esa información que se debe tener de manera precisa debe contemplar el beneficiario final, porque es en el beneficiario final donde la delincuencia organizada escamotea el fin último delictivo que tiene de su actividad ilícita, como lo diría la recomendación número 20, 24 y 25, cuando aborda el tema de la transparencia y el beneficiario final. Debemos ser transparentes, o como lo diría en materia de compliance, porque nosotros estamos en una comunidad de compliance. Entonces, en materia de compliance, los principios rectores del buen gobierno corporativo de las personas jurídicas que se fundamentan en la igualdad, la independencia, la transparencia y la responsabilidad, precisamente debe tener el órgano rector una unificación
de todos los registros diseminados en los distintos sectores y que llevan y deben de llevar todos los órganos y entes de control establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Entonces, aquí tenemos, como decir, los antecedentes jurídicos y los objetivos que viene a cumplir este instrumento. Ahora, pero este registro pudiese surgir la pregunta que siempre sale. Es que este registro unificado no lo menciona la ley por ninguna parte, no. Sí lo menciona, lo que pasa es que nosotros debemos o tenemos que saber leer entre líneas y cuando usted concatena el artículo 5 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, cuando dice que la oficina podrá, tiene la potestad para organizar, controlar, supervisar y vigilar, y lo concatena con el artículo 6.10 de la misma normativa que establece que elaborará y llevará registros para el cumplimiento de sus funciones, en este caso la función de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo como órgano rector es velar porque el sistema operativo contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo de Venezuela funcione de manera eficaz. Y para que podamos tener esa eficacia, este órgano rector debe contar con este repositorio digital que lo que contiene es información. Y es información que lo que estamos es clasificando, organizando, sectorizando, porque es información que no está, como dice, que está diseminada en diferentes bases de datos y en una de ellas, o la que comienza, donde hacemos vida todas las personas jurídicas, es en el registro mercantil o en el registro público. Y precisamente a raíz de este octavo informe de seguimiento del año 2014, es que ve la luz en ese año la resolución número 19 del SAREN que establece el manual de requisitos para la conformación de personas jurídicas. Ese es el punto de partida del registro unificado. Más allá, como decir, ya dentro de nuestra legislación. Ese es otro antecedente que tenemos al registro unificado, esa resolución 019 del SAREN que establece el manual de los requisitos mínimos para la conformación o el registro, valga la redundancia, de toda persona jurídica. Entonces, aquí la información está tanto en el SAREN, hay otro registro que está en el CENIAP, hay otro registro que está en el sistema financiero a través de la bancarización de estas personas jurídicas o de estos sujetos obligados, tanto personas jurídicas como personas naturales, APNFD y OSFL. Entonces, uno a veces se asombra del escándalo que se ha formado con respecto a la unificación de los registros, cuando esa es información que reposa en diferentes bases de datos y que lo que pretende el órgano rector es aglutinarla en un repositorio para poder tener una capacidad de respuesta rápida a las distintas exigencias que debe cumplir como órgano rector en la materia, como supervisor de los supervisores, y qué mejor manera de poder calibrar, de poder verificar de que se está cumpliendo el resultado inmediato número 3 cuando el órgano rector tiene o cuenta con la base de datos que tiene el órgano de control que a su vez tiene que supervisar este órgano rector como coordinador nacional, como lo diría
la recomendación número 2 y que su eficacia es medida a través del resultado inmediato número 2 de las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces, allí vemos cómo tenemos cubierto esta parte de los antecedentes del instrumento y los objetivos, y el ámbito de aplicación, por supuesto, está enmarcado en lo que establecería el artículo 8.10 y punto 13 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, porque muchas veces desconocemos, y más cuando uno no es especialista en esta materia, que la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo juega un doble papel en el rol de la lucha contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. ¿Por qué? Porque la oficina es el órgano rector, así lo establece el artículo 5 de la ley, pero a su vez es un órgano de control, así lo establece el artículo 7.5 de la ley orgánica, en virtud de que ese artículo 7.5 establece que el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y Paz es órgano de control a través de sus órganos de dependencia. Y en este caso, el órgano de dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que viene a cumplir esa función, es la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Entonces, no puede haber un asombro, no puede haber una, como diríamos, una sorpresa, sino aquí se cumplen dos principios que manejamos en el derecho constitucional, como es la expectativa plausible y la confianza legítima. La confianza legítima establecida en el artículo 137 constitucional y la expectativa plausible que la oficina está desempeñando las labores para las cuales fue constituida, para las cuales fue creada de acuerdo al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 70, creo, ahorita no tengo la precisión numérica, después del 70 o 77. Entonces, aquí está ya, como decir, desentrañada de que no existe una sorpresa hacia el administrado de que se le están cambiando reglas de juego, no, todo está plasmado en la Constitución y en la ley. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos para la inscripción ante el ruso? Bueno, allí, si ustedes revisan el instrumento, van a ubicar dos artículos fundamentales para el registro. Lo que establece el artículo 2 y lo que establece el artículo 3. Los sujetos obligados, vamos a comenzar por aquellos sujetos obligados establecidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y demás leyes especiales. En la Ley Orgánica lo ubican en el artículo 9 y en las leyes especiales, en los primeros artículos donde se definen sus sujetos regulados, bien sea en la ley, en el decreto con valor y fuerza de ley del mercado de valores, en la ley de la actividad aseguradora, en el decreto valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora, o en el otro decreto con valor y fuerza de ley del sector bancario, de instituciones financieras del sector bancario. Entonces, cada uno de estas normativas especiales define cuáles son sus sujetos obligados o sus sujetos regulados que vienen a ser sinónimos. Entonces, estos requisitos comienzan a ser cumplidos por el sujeto obligado dentro del sector al que pertenece. Es el órgano de control el que va comenzando a delinear, a definir cuáles son los requisitos mínimos para su registro o para su inscripción ante ese órgano de control, y posteriormente viene la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo como órgano rector a través del registro unificado a solicitar los datos adicionales
por los requisitos adicionales plasmados en el instrumento para complementar aquellos recaudos necesarios para la prevención y la represión de lo que son los delitos cometidos por los grupos de delincuencia organizada y todos aquellos o aquellas personas, tanto naturales o jurídicas, que se han asociado o pertenecen a un grupo de delincuencia organizada, como lo diría el artículo 37 de la ley orgánica. Entonces, allí los requisitos están completamente delineados, definidos. O sea, ahí no debería tampoco haber ningún tipo de inconveniente ni de oscuridad en la interpretación o en el entendimiento del contenido de la ley. ¿Entiendes? Y aquí estaríamos ya prácticamente en el punto culminante, que son los efectos de la inobservancia. Bueno, en los efectos de la inobservancia, recuerde que esta es una providencia administrativa por reserva legal 156 cardinal 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No se puede establecer sanciones a través de una norma de carácter sublegal, sino que la inobservancia del registro o de registrarse va a tener el mismo efecto que tienen las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Recuerden, véanlo como lo estableció la comunidad internacional. La comunidad internacional no impone que usted cumpla, le recomienda que las cumpla, porque si no cumple lo que establecen las 40 recomendaciones, usted se va a ir disminuyendo su radio de acción, o sea, va a ir aminorando en virtud de que al no cumplir, otros sectores que sí cumplen por riesgo reputacional van a venir a rechazar poder entablar relaciones comerciales con ese sujeto obligado que no cuenta con una credencial emanada del órgano emanada del órgano de control. Aquí dentro de la normativa, otro de los sujetos obligados, otro de los actores que van a ser, que están siendo o que se incorporan dentro de este registro unificado, es la figura del oficial de cumplimiento. ¿En virtud de qué? Estamos en la sociedad venezolana de cumplimiento. O sea, y cuando hablamos de compliance, estamos hablando de lo que compete a la oficina, el cumplimiento de lo que tiene que ver con la administración de riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero viene un elemento adicional en la próxima reforma o en la nueva ley orgánica contra la delincuencia organizada transnacional, que es el desarrollo in extenso de lo que corresponde a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y en este caso, la materia del compliance empieza o viene a jugar un papel protagónico, porque aquí estamos hablando de cumplimiento corporativo, cumplimiento normativo de las corporaciones. Las corporaciones para que puedan eximirse de su responsabilidad penal o para que puedan atenuar su responsabilidad penal de una conducta desplegada por aquellos integrantes de los órganos que manifiestan la voluntad de esta ficción de derecho, tienen que tener un sistema de compliance, tienen que tener un sistema de administración de gestión de riesgo de cumplimiento corporativo, porque si no contamos con estos sistemas, con estos mecanismos, muy difícilmente
la persona jurídica podrá eximirse o atenuar su responsabilidad cuando sea señalada que está siendo utilizada o que forma parte de un grupo de delincuencia organizada. Entonces, en el compliance hay un protagonista, como dirían, un protagonista de novelas que es el oficial. Y en esta materia, la oficina o el instrumento, mejor dicho, el instrumento que lleva la oficina viene a ordenar, a poner orden, a clasificar y a hacer una depuración de todos aquellos quienes hoy o en el futuro pretendan ser oficiales de cumplimiento, ya que para ser un oficial de cumplimiento usted se tiene que formar en el sector y en la materia que corresponde, en la materia de la prevención de la legitimación de capitales o en la administración de riesgos, mejor dicho, porque el oficial de cumplimiento viene a administrar los riesgos de la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y lo que compete a la parte de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que no tampoco es un invento novedoso o inédito. Ya es la responsabilidad penal de la persona jurídica, es forma parte de lo que es el derecho penal económico, o como lo diría mi persona en un artículo que escribió recientemente en una revista donde me invitaron. Para mi concepto, la responsabilidad penal de la persona jurídica es la génesis del derecho penal económico. Entonces, en este derecho penal económico y en esta responsabilidad de la persona jurídica que se encuentra plasmada en nuestra legislación actual en el artículo 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, entonces tenemos allí, tenemos la responsabilidad, más no tenemos en la actualidad desarrollado cómo esta persona jurídica puede hacerle frente a un señalamiento de que ha sido utilizada o que forma parte de un grupo de delincuencia organizada. Entonces, en esta actualización de nuestro marco normativo es fundamental que el oficial de cumplimiento esté formado en la materia, tanto en la materia de la administración del riesgo, de legitimación de capital y financiamiento del terrorismo, como en la administración de los riesgos del cumplimiento, del cumplimiento normativo por parte de la corporación o persona jurídica a la cual pertenezca. Entonces no puede ser, como se ha visto muchas veces, no puede ser que cualquier persona, y esto no es con ánimo de desmeritar el conocimiento que todos manejamos, porque todos manejamos un conocimiento, y como lo diría el maestro Peter en su principio, se llama el principio de Peter, todos, toditos, todos padecemos de un nivel de incompetencia. Lo que tenemos es que descubrir cuál es la vocación que tenemos para mantenerlo en nuestro nivel competente. Entonces, cuando hablamos del oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento dentro de un sistema integral de administración de riesgo, o el oficial de cumplimiento dentro de un sistema de administración o de gestión de cumplimiento corporativo, viene a ser la piedra filosofal o el sustrato de ese sistema, porque es la persona que más sabe, es el letrado, es el conocedor de la materia que se pretende administrar. Si pretendemos administrar los riesgos de legitimación de capital y de financiamiento al terrorismo, tiene que manejar todo lo que tiene que ver con la parte preventiva de la legitimación y del financiamiento al terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y si un oficial de cumplimiento corporativo tiene que manejar todo el ordenamiento jurídico que regula de manera directa o indirecta a esta persona jurídica,
porque si no manejamos, si estamos en el área de seguro y no manejamos la ley de la actividad aseguradora, las normas que regulan la relación contractual de, ¿cómo decir? La relación contractual en la actividad aseguradora y todas aquellas providencias o normas prudenciales emanadas del órgano de control, en este caso la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, muy difícilmente podremos evitar o aminorar el impacto que pueda sufrir un sujeto obligado, entiéndase una empresa de seguro, por ejemplo, una sociedad de corretaje, una empresa, una financiadora de prima, etcétera, cuando la misma, por el incumplimiento que está realizando de la normativa, no puede eximirse de su responsabilidad penal y tenga que asumir sus consecuencias jurídicas. Entonces, por eso es fundamental que el oficial de cumplimiento esté versado en la materia, conozca, sea conocedor de la materia, y la única manera, como yo siempre lo he dicho, yo mientras más estudio el derecho, más admiro la medicina, porque usted podrá haber trabajado 20 años en un hospital, pero si usted no estudió medicina, usted jamás será médico, no obtendrá título de médico. Entonces aquí, como lo colocaban de manera jocosa en muchas notarías, que colocaban un cartel y decía, yo te lo hago más barato, igualito que un abogado, pero no era abogado. Entonces, ¿cuándo usted va a saber o va a poder determinar la sapiencia de un profesional en una determinada área? Es cuando se presenten los problemas. Antes, esa persona es lo máximo. En el momento en que se presente el problema es donde usted va a poder desnudar el conocimiento científico que pueda manejar ese profesional en esa área. Entonces, por eso tenemos que irnos preparando a estos nuevos cambios que son a nivel mundial. Esto no es solamente Venezuela, ya Costa Rica lo ha hecho con una ley, con una norma que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo viene haciendo España desde su reforma del Código Penal del año 2000, del año 1995 en adelante, 95, 2010, 2015, 2018, y todo el continente se ha venido preparando para asumir estos nuevos retos y para poder delinear, definir y diferenciar lo que es la responsabilidad de la persona natural, de la responsabilidad de la persona jurídica en sus distintos ámbitos y en el ámbito que nos compete, en el penal. Entonces, por eso tenemos que tener ese registro o debe llevar el instrumento, establece que el órgano rector debe manejar el registro de todos los oficiales de cumplimiento que hacen vida en los distintos sectores que son controlados por los órganos o entes de control, sean financieros o sean APNFD o sean organizaciones sin fines de lucro. O sea, como lo diría el estándar internacional, sean financieros o no financieros. Dentro del no financiero entran las APNFD y las OSFL. Entonces, creo que con este esbozo que pretendemos desde la comunidad, eh, desde la sociedad venezolana de compliance, presentar un abreboca de lo que es la cultura de cumplimiento y haciendo o echando mano de los instrumentos novedosos que se han publicado en nuestro documento oficial, como es la Gaceta Oficial, y que han venido o que vienen a enriquecer nuestro marco normativo en esta materia. ¿Y quién mejor para exponer estos temas? Bueno, la comunidad donde hacen vida aquellas personas que se han dedicado a la investigación
y al estudio de esta materia. Entonces, de verdad para mí ha sido un placer estar con ustedes. Quedo abierto a cualquier duda, interrogante que ustedes puedan manifestar o tengan a bien realizar, y pasaremos entonces en este momento a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden. José Luis Gañán, mi número es el 0414 230-9559 y muchas gracias nuevamente. Bueno, José Luis, muchas gracias por tu participación. La verdad que estuvo muy clara. Tenemos por acá en el chat varias preguntas que nos han hecho los participantes. Esther Blondet pregunta, José Luis, dice, con base en el artículo 7 de la Providencia, es una obligación para todos los sujetos obligados tener un oficial de cumplimiento. En cierta forma existe el esbozo, pero si nos puedes ampliar un poco más sobre este punto. La normativa en el artículo 7, requisito del oficial de cumplimiento, cuando el sujeto obligado sea una persona natural que realice actividad, del oficial de cumplimiento debe adjuntar los siguientes documentos. Debo entender la interrogante como que cuáles son aquellos sujetos obligados que tienen la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento. Bueno, primeramente la persona jurídica, porque es una entelequia, porque es una ficción de derecho y porque requiere conformar dentro de su estructura funcional, no la estructura organizativa, sino dentro de su estructura funcional, un sistema integral de administración de riesgo que abarque todos los riesgos a los cuales ella se expone. Y para ello, eso es como decir, eso sería tema para otra disertación, que es qué son los riesgos y cómo pueden ser identificados para poderse administrar. Eso es una temática extremadamente extensa, pero el sustrato del oficial de cumplimiento dentro de un sujeto obligado es por la necesidad que él tiene de identificar sus riesgos, a los riesgos a los cuales está expuesto para poderlos administrar. En este punto debemos entender que el oficial de cumplimiento es necesario cuando estamos en presencia de un sujeto obligado que tenga la forma de una persona jurídica o estructura jurídica. Esa es la recomendación número 24 y 25. Ahora, José Luis, para ampliar un poco este punto, ¿cuál sería esa fuente, además de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 7 y 9 y 8? Además de esta ley, ¿existen otras fuentes normativas de las cuales nosotros podemos determinar la existencia o la particularidad de ser un sujeto obligado? Bueno, el marco normativo nuestro que ha venido enriqueciéndose a partir de que Venezuela se incorpora como miembro al Grupo de Acción Financiera del Caribe el 31 de octubre del año 1997 y a raíz de la reforma, la primera reforma de la Ley Orgánica de Drogas del año 1993, ha venido el Estado venezolano dictando una serie de normas de carácter sublegal algunas, otras de carácter legal, donde hace mención a lo que es la temática de la administración de los riesgos y por ende la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento. En la actualidad, en el sector financiero, diríamos, no como el sistema financiero que define el artículo 5 de la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, que está conformado por el sector banca, seguro y valores, dentro como lo dirían las 40 recomendaciones, dentro de las instituciones financieras, tenemos, en banca tenemos la resolución 083, que viene a regular esta materia. En valores tenemos la 074,
En seguro tenemos la 514. Todas ellas están siendo revisadas por sus órganos de control para actualizarse y adecuarse a las nuevas necesidades de la jurisdicción. Por la parte de los no financieros tenemos al SAREN, tenemos desde el año 2014 la creación de la Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales del CENIAT, tenemos la de la Comisión Nacional de Bingos y Casinos, tenemos las recientes que están, como decir, salidas del horno y a las cuales se hacía mención más temprano, a las normativas o a las providencias del sector turismo, que es uno de los sectores a criterio de que suscribe sumamente importante que cuente con una normativa de esta naturaleza, ya que el oficial de cumplimiento en este sector no financiero, como es un APNFD, como es el sector turismo, no puede ni identificar ni evaluar los riesgos de la misma manera como se realiza en el sector financiero. El riesgo en el sector turismo es diferente y a criterio de quien suscribe, aquí en este sector necesitaríamos contar con profesionales versados en el compliance, en el cumplimiento corporativo, normativo de los distintos sujetos obligados dentro de este sector, en virtud de que el delito de delincuencia organizada que ha tomado la delantera en estos tiempos de pandemia ha sido el delito de trata de personas. Ya la trata de personas está en la cúspide de los delitos de delincuencia organizada. Ya la droga dejó de ser el delito reina de la delincuencia organizada. Y después de la trata viene el delito de la piratería, pero no como siempre hago la acotación, no la piratería en el mar, es la falsificación de marcas. Entonces, el segundo delito más generador de capitales de la delincuencia organizada es la piratería, y en tercer lugar ha quedado relegado el tráfico ilícito de drogas. Entonces, en el sector turismo se observa de que puede ser utilizado por grupos de delincuencia organizada para cometer o desplegar el delito de trata de personas. Entonces, aquí se unen dos instrumentos fundamentales para hacerle frente, como es la normativa recientemente emanada en materia de turismo, del sector turismo, para administrar los riesgos en este sector, como APNFD, y el registro unificado de sujetos obligados. Esto nos va a dar, o nos van a dar, a la jurisdicción venezolana, al Estado venezolano como país, las herramientas necesarias para poderle hacerle frente a este tipo de conducta. Y por otro lado, tenemos la otra normativa recién salida del horno también, que es la que viene a regular el sector de activos virtuales, como lo denomina el estándar internacional en su recomendación número 15, porque aquí nosotros tenemos que estar conteste con respecto a las denominaciones o a los nombres que se le dan a los distintos riesgos que se manejan a nivel de estándares. Y cuando hablamos de activos virtuales, nosotros en Venezuela lo llamamos criptoactivos, pero cuando se discutió en la plenaria de octubre del año 2018, la fijación la definición, mejor dicho, de la denominación para este tipo de elementos, primero se hablaba de criptomonedas y luego la comunidad internacional decidió por denominarlas activos virtuales en virtud de que el cripto o la criptografía, como es bien sabido, no tiene su génesis o su origen no es virtual. Por lo tanto, y eso lo pueden, si ustedes han leído el libro El Código Da Vinci, por ejemplo, ahí hay
un elemento criptográfico que descifraba Robert Landon, que contenía un mensaje, y esto no es virtual. Entonces, la comunidad internacional prefirió utilizar la denominación activo, porque es un derecho, virtual, porque es inmaterial, y de esa manera está plasmado en la recomendación número 15 desde el año 2003. En la plenaria de octubre del año 2018 se dictaron 8 notas interpretativas a la recomendación número 15 que vienen a desarrollarla porque los activos virtuales, eso no lo para nadie, eso es indetenible, eso va a formar parte del nuevo orden mundial y nuevo orden económico de los países, y por ende la comunidad internacional tiene la obligación y ha nacido la necesidad de que sean controlados para que no puedan ser utilizados de manera indiscriminada por los grupos de delincuencia organizada que pretendan movilizar grandes cantidades en este caso, de dinero virtual de una jurisdicción a otra de manera anónima. Por eso el activo virtual, yo siempre lo he dicho en mis conferencias, el activo virtual, que es un instrumento tecnológico fabuloso que no ha dado la humanidad para nosotros los venezolanos salir de la crisis en la que estamos metidos en materia económica, se ha venido de alguna u otra manera satanizando, porque entonces se afirma de manera, de manera abierta de que los activos virtuales conllevan al anonimato. O sea, ofrecen y garantizan el anonimato. Y si nosotros estamos hablando de una blockchain, estamos hablando de un libro de órdenes, de un libro contable que descansa y todos tienen acceso a él y es inmutable o es incorruptible. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos decir de que la bondad de los activos virtuales descansa en la blockchain, en un registro de acceso público, pero entonces conlleva o estimula el anonimato porque no queda registro de quién realizó esa transacción? Eso es completamente contradictorio. Entonces, esos son los mitos y leyendas que esta comunidad especializada en la materia, como es la Sociedad Venezolana de Compliance, tiene que venir desmontando esas matrices para darle información veraz a todos aquellos ciudadanos que quieran tener información de buena fuente y no, como siempre yo lo he dicho, un videíto de YouTube donde no se sabe quién es el que está dictando esa o quién está profiriendo esa cantidad de palabras que me vienen a invasurar a mí el intelecto y el conocimiento en esta materia. Entonces, por eso es plausible, como lo dije más temprano, la iniciativa del Estado venezolano al emanar de sus órganos del poder público los instrumentos jurídicos que pretenden organizar, reglamentar, regular, supervisar, vigilar y, por supuesto, sancionar a aquellos que no cumplan con lo que está establecido en la ley. Gracias, José Luis. Muy completa tu respuesta. Hay otra pregunta que hace Andrés Tagliaferro. Dice que ¿cuál sería la normativa aplicable en el caso de las sanciones por la no aplicación o cumplir pues, el registro ante la ONDOF? José Luis, ¿cuál sería la sanción? Bueno, ese es el famoso artículo 16, si no me equivoco. La sanción prácticamente va a ser, ¿cómo le diría? Como lo dije más temprano, las 40 recomendaciones, a mí me recomiendan que yo tenga como jurisdicción, como país, un sistema operativo contra la legitimación de capital y financiamiento al terrorismo.
¿Qué pasa si el país no lo tiene? Simplemente cuando se ha sometido a una evaluación mutua, como es el caso de Venezuela este año, no lo va a aprobar, no va a ser satisfactorio el examen. Por lo tanto, ingresaría a una lista gris. ¿Esto qué quiere decir? De que las demás personas o los demás estados que hacen vida en la comunidad internacional se van a cohibir de tener relaciones con Venezuela, comerciales o de otra naturaleza, por el riesgo reputacional al cual se expone. En el caso del registro unificado, ¿cuál es la sanción que usted va, a la cual usted se va a hacer acreedor si usted no se registra? Bueno, simple y llanamente, por ejemplo, si usted, no, si usted quiere concursar para ser oficial de cumplimiento en una institución financiera o como se va a manejar ahorita en este momento con las nuevas normativas que han surgido y que van a demandar, en el caso del sector turismo, muchos oficiales de cumplimiento y usted no está inscrito, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia no es impuesta por la ley, la consecuencia va a ser impuesta por los mismos sujetos obligados que se van a cohibir de contratar a esta persona que quiere ser oficial de cumplimiento dentro de su empresa, pero que no cuenta con el registro. Y que lleva, ¿verdad? La batuta en ello, porque cuando usted llegue a donde usted quiera, donde usted consigne su currículum, le van a decir, ¿y su registro? Pongamos el ejemplo de los juristas, nosotros los abogados. Si usted va a un tribunal, en el caso de que suscribe, penalista, y yo me pretendo juramentar en una causa penal, ¿qué es lo que me va a exigir el secretario del tribunal? Deme su IPRE, doctor. No, yo no lo tengo. ¿Por qué? No, yo no me quise inscribir en el IPRE abogado porque a mí me parece que eso es una estafa, porque no me prestan, no me dan ningún beneficio. Ah, bueno, si usted no tiene IPRE, lamentablemente no puede litigar en este tribunal. Mira, pero ya yo cumplí con todo lo que me exigió la universidad. Fui 5 años, me gradué, tengo título de abogado, me registré, tengo el título registrado en el registro principal y me inscribí en un colegio de abogados. Sí, pero para litigar usted requiere un IMPRE. Hasta que usted no lo tenga, usted no va a poder litigar. Entonces va a ser decisión de quién suscribe, si tienes o no tienes el IMPRE, si tú quieres o no o quieres ser litigante. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes decir, yo soy oficial de cumplimiento. Primero, en Venezuela, ahorita es que vamos a comenzar, y se acordarán de mí, cómo van a empezar las instituciones educativas a proliferar cursos y talleres y talleres de expertos para formar oficiales de cumplimiento, porque se va a ver más como, como un mercantilismo que como el fin último que tiene que ser desarrollar la cultura compliance con conocimiento científico, no el ostentar un documento que me acredita a mí como compliance. Pero lo que exige el registro es que usted pueda demostrar que usted tiene conocimiento científico en la materia de cumplimiento. Entonces, si usted no tiene el conocimiento, usted no se ha preocupado por ir a la universidad o por formarse de manera formal, académica en la materia, vuelvo al ejemplo anterior. Yo tengo 20 años trabajando en el hospital. Me conozco el hospital de arriba abajo, yo sé cómo opera, cómo se hacen las suturas, cómo se inyecta, cómo esto, cómo lo otro. Pero usted es médico. No, bueno, yo tengo 20 años de experiencia. Pero usted es médico. No.
no tengo título. Va a pasar lo mismo. O sea, el no cumplimiento con el registro, lo que va a venir, lo que va a haber es como decir, entre los mismos sujetos obligados, se van a cuidar de tener relación con algún proveedor de servicios, con algún facilitador en materia académica, con algún oficial de cumplimiento que no cuente con la credencial que otorga el órgano rector. Es como decir, ¿usted tiene cédula? No, pero usted existe, usted es persona. ¿Tiene partida de nacimiento? Sí, pero no, yo no he querido sacar la cédula, no quiero tener cédula. Eso entonces, no, nadie lo va a obligar a que tenga cédula, pero eso le va a acarrear a usted una serie de consecuencias que lo van a limitar en su ámbito profesional. Esa sería la respuesta en este contexto. Vale, José Luis, gracias. Tenemos bastantes preguntas, la verdad. Muchas preguntas, ¿no? Pero lo voy a tratar de sistematizar a los efectos de adelantar un poco. Hay muchos asistentes, José Luis, que nos preguntan del procedimientos. Primero, ¿dónde se realiza el registro? Entiendo también que si en algunos estados la ONDOF tiene algún tipo de oficina en específico donde se haga o solamente se hace en Caracas. El laxo también, el laxo permitido establecido para la inscripción, desde cuándo se comienza a computar, en todo caso sería la pregunta. Y si existe alguna plataforma tecnológica para hacer o formalizar la inscripción desde el punto de vista virtual o desde internet. Esas tres preguntitas te las dejo para sistematizar algunas que ya tenemos y seguir con otras que ya están formuladas por los asistentes. Bueno, vamos a, como diría un profesor que yo tenía, vamos a comernos la torta por pedacitos. Primero, ¿dónde se registra? A mí me han hecho esa pregunta varios conocidos que me han llamado. Lo primero que tenemos que es no entrar en pánico. O sea, tenemos que mantener la calma. Tenemos que mantener la calma en este caso. Y esperar que el órgano que va a llevar la unificación del registro comience a dictar las circulares los actos administrativos que orienten a quienes tengan que hacer el registro. Recuerden lo que les manifesté más temprano. Hay sujetos obligados que tienen un órgano de control, ¿verdad? Al tener que sería el artículo 3, por eso le dije, ubíquense en el 2 y en el 3, porque hay un trámite ante el órgano, hay un trámite ante el órgano rector, quien ya tiene un papá, como lo he definido, quien ya tiene un órgano de control, órgano ente de control, su registro lo va a llevar, es su órgano ente de control. En ningún momento va a ser a través del órgano rector. O sea, como les dije más temprano, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo tiene un doble rol. Ser órgano rector, artículo 5, ser órgano de control, artículo 7.5 de la ley. Si yo tengo el traje de órgano rector, yo lo que estoy es haciendo o desplegando la supervisión de mis órganos de control. O sea, yo superviso a lo que establece el artículo 7 de la ley. A las distintas, por ejemplo, en el sector financiero, que son las más conocidas, a la Sudeban, Sudiasec, Sunaval, en el caso financiero, todo trámite se va a realizar en la oficina, le va a solicitar dicha información al órgano de control. Entiéndase Sudiasec, por ejemplo. Si hay algún requisito de los que
solicita o de los que se tiene que tener en el repositorio que no esté dentro de la información que le solicita el órgano de control a su sujeto obligado, entiéndase, volvemos otra vez a Sudiasec, a una empresa de seguro, entonces el complemento de lo que falte será a través de su órgano de control, porque la Oficina Nacional como órgano rector no puede invadir, no debe invadir las competencias del órgano de control, sino supervisar de que ese órgano de control realice su trabajo. ¿Qué sucede con todos aquellos, como dice el artículo 2, aquellas personas naturales o jurídicas, no financieras, APNFD, OSFL, que no cuentan con un órgano de control que los aglutine? Esos son los que se registrarían de manera directa en la oficina. Pero tienen que ir directamente a las instalaciones de la oficina a hacer el registro. Recuerden que estamos en la era digital. En la era digital todo es digital. En la era virtual, mejor dicho, todo es digital. Entonces, ese registro se hará a través, como lo dice la normativa, a través de los medios tecnológicos que pondrá a disposición de los sujetos obligados el órgano de control, entiéndase la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, fungiendo como órgano de control, porque si ella está como órgano rector, lo que tenga que ver con el registro de aquellos sujetos obligados que tienen o cuentan con un órgano de control será a través de su órgano de control. En ningún momento tendrán contacto con la oficina. No es necesario, es inoficioso, porque su relación es con el órgano de control. Entonces, todos estos sujetos obligados, bueno, repito, sean personas naturales o jurídicas, que no tienen o que no cuentan con un órgano de control, ese registro es el que va a llevar de manera directa la oficina como órgano de control que es también, y luego lo unifica con los demás registros que recibe de sus sujetos, de sus órganos de control. O sea, suena como un trabalengua, pero es gráficamente poner en dos instancias, en dos niveles, el registro que tienen que hacer los órganos de control ante el órgano rector y el registro que tienen que hacer los sujetos obligados ante el órgano de control. Ese sería más o menos el esquema. Ahora, con respecto a los lapsos, a los tiempos, recuerden lo que diría, por ejemplo, el maestro, el padre Olazo en su libro de Introducción al Derecho. La vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. La normativa tiene una vigencia, dice que entrará en vigencia una vez que se publique en la Gaceta Oficial. A partir de allí, la vigencia en el tiempo ya comenzó. Ahora, en el espacio, con respecto a si la oficina tiene o cuenta con unidades desplegadas a nivel estatal, la oficina en su ámbito de competencia, por supuesto, tiene presencia a nivel nacional. Pero vuelvo y les indico, el registro en todo caso es virtual, es a través de la plataforma tecnológica que ponga a disposición, en este caso, el órgano rector, o sea, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, para comenzar ese registro. Pero esa información yo no se las puedo, como decir, no me puedo hacer, no puedo tomar esa responsabilidad porque yo ya no pertenezco a la oficina. Yo, en este caso, el día de hoy, yo le estoy hablando como proyectista y como experto en la materia.
haciendo un análisis del instrumento, pero en ningún momento pretendo fijar posiciones que tiene que ser la misma oficina la que dicte esas directrices. Entonces, vuelvo y le repito, lo que tenemos es que tener paciencia, un poquito de paciencia, mientras la oficina dicta cuáles son esos primeros pasos que deben realizar estos sujetos obligados que no cuentan con un órgano de control y que tienen que realizar su registro ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En ese contexto, creo que queda respondida o se le da respuesta, mejor dicho, a la pregunta. Vale, José Luis, sí. Muchas preguntas, la mayoría tienen este mismo sentido, muchas dudas con respecto al procedimiento, en cuanto a la forma. Ya creo que tú fuiste bien claro en la respuesta anterior. Tenemos también por aquí otra pregunta de Andrés. Dice que si las OSFL requieren un oficial de cumplimiento. Hay otra pregunta que está muy relacionada. Dice que si todas las empresas mercantiles tienen que inscribirse. Creo que como que no quedó bien claro, o por lo menos hay personas que no todavía tienen claro esa parte de quiénes son, ¿no? Los sujetos obligados, ya lo dijo José Luis, de que eran los únicos llamados a inscribirse ya sea ante el registro de sujetos obligados de su órgano rector o ante el registro unificado de sujetos obligados de la ONDOF. Tiene que ver en todo caso la naturaleza jurídica de las actividades y el objeto social de las empresas a los fines de determinar si se pueden incorporar en alguno de los supuestos de los sujetos obligados. Pero, José Luis, con respecto a las OSFL, que pensábamos que nos iban a hacer un poco más de preguntas y de inquisiciones, ¿también necesitan un oficial de cumplimiento o cómo crees tú que se puedan ellos organizar? Porque en estos días vimos que sacaron un artículo periodístico firmado por más de 600 OSFL donde se estaban negando pues a su inscripción en el registro. Ellos pueden organizarse a los efectos de inscribirse por alguno de sus órganos rectores. ¿Tendrán algún órgano rector de acuerdo a su actividad o solamente van a hacerlo por el órgano o el órgano de control, llámese ONDOF? ¿Cómo va a ser eso a nivel de las OSFL? Bueno, para dar respuesta de manera puntual, porque yo creo, honestamente, como conocedor de la materia, que el tema de las organizaciones sin fines de lucro debe ser un capítulo separado a, a este taller o esta charla que estamos teniendo el día de hoy. Primero porque si se aborda de manera prolija el tema, estaríamos entonces haciendo prácticamente inagotable la retórica, porque eso vendría a contaminar otros sectores que están fuera del ámbito de aplicación. Entonces, voy a dar una respuesta bien concreta, bien resumida en materia de OSFL y en el futuro inmediato pudiese ser esta comunidad, o sea, la Sociedad Venezolana de Compliance, pudiese organizar un evento que solo esté dirigido a las OSFL, o sea, las organizaciones sin fines de lucro, para analizarlas desde su génesis hasta la actualidad y para que entendamos
cuál es la naturaleza y la razón de ser de estas organizaciones sin fines de lucro. Y no tergiversemos lo, el conocimiento científico y no se pretendan satanizar las OSFL. Las OSFL son importantísimas en la vida de un país, fundamentales. Pero así como les digo que son sumamente importantes, fundamentales, su actividad, su presencia, eso también lo conoce la delincuencia organizada. Porque voy a repetir por enésima vez, yo siempre lo digo en mis clases presenciales, la delincuencia sí está organizada, señores. La delincuencia sabe para dónde va. La delincuencia organizada no puede confundirse con la delincuencia común. La delincuencia organizada va a contratar a los mejores profesionales, porque lo que pretende la delincuencia organizada es enquistarse dentro de la sociedad como un vector de poder y mantenerse operativa por el mayor tiempo posible. Y para ello yo requiero de los mejores. Y voy a utilizar todos aquellos espacios que no hayan sido regulados ni sean supervisados por el Estado. Entonces, allí es donde viene el tema de las OSFL. Vuelvo y le repito, voy a dar una respuesta muy concreta, pero sin dejar de dar respuesta a la interrogante. Señores, las OSFL, si ustedes revisan el 8º informe de seguimiento de Venezuela, fechado el 26 de junio del año 2014, van a conseguir en la respuesta que dan los evaluadores en la recomendación número 8 especial, o sea, la que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo, que las OSFL en Venezuela, nosotros cuando fuimos evaluados, esa recomendación aparecía como no cumplida. Luego de la reforma de la ley del año 2012, de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, este informe, este 8º informe de seguimiento de la jurisdicción venezolana tuvo 2 pronunciamientos con respecto a las deficiencias que presentaba. Primero, la primera deficiencia que manifestaban los evaluadores era que Venezuela no contaba con un registro de organizaciones sin fines de lucro que pudiera dar a conocer a la comunidad internacional de cuántas organizaciones de este tipo hacían vida en el país. Estamos hablando de que nuestra evaluación comenzó en el año 2009, o sea, estamos hablando de 6 años después de que se dictaron, 6, 7 años después de que se dictaron estas recomendaciones especiales. Y las OSFL, cuando se incorporan dentro de las 40 en las recomendaciones especiales, se incorporan como un elemento que tiene que tenerse controlado, supervisado y organizado en virtud de que en los actos terroristas del 11 de septiembre del año 2001, el financiamiento o la financiación, como dirían los españoles, de esta organización terrorista Al-Qaeda se pudo determinar de que fue a través de este tipo de personas jurídicas. Por ello, se tomó la decisión de incorporarla dentro de la recomendación número 8 especial y solicitarle a las jurisdicciones que estuvieran en función al riesgo que presentaban las mismas, tuvieran mínimo, vuelvo a repetirlo,
un registro de todas, toditas, todas. Eso no lo tiene Venezuela. Entonces, Venezuela en su oportunidad le dieron no cumplida a esa recomendación. Luego de que se reformó la ley y se incorporaron dentro como sujetos obligados en la reforma del año 2012, en el artículo 9 de la ley, entonces, y además de ello se creó, se diseñó la resolución número 019 del SAREN, que decía cuáles eran los requisitos, el manual que decía cuáles eran los requisitos para conformar una OSFL. Entonces Venezuela pudo darle cumplimiento de manera parcial a la exigencia o a la recomendación, mejor dicho, que hace el estándar internacional. Entonces nosotros en ese momento nos dieron un parcialmente cumplida esa recomendación. Esa recomendación va a volver a ser examinada en esta cuarta ronda y con el agravante de que la metodología de evaluación en materia de cumplimiento, en materia de lucha contra la legitimación de capital, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el año 2013 cambió. Y ya no solamente es el cumplimiento técnico que se tiene que demostrar, o sea, tienes o no tienes la ley, tienes o no tienes la providencia, tienes o no tienes la resolución, sino ahora es el demostrar la eficacia, que es lo que viene a medir los 11 resultados inmediatos que tiene la metodología de evaluación de Gafi. Entonces ya nosotros venimos como diríamos en criollo, con una pata coja. Venimos sin un zapato, parcialmente cumplida. Se dice, el SAREN tiene un registro. Claro, el SAREN tiene el registro en el momento que se constituyó, porque toda OSFL tiene que, para que pueda ser legal, tiene que cumplir con la solemnidad registral, con la protocolización de sus estatutos. Pero más allá de esa constitución, el SAREN no lleva absolutamente más nada porque no es su competencia. Luego, en ese octavo de informe, no me crean a mí, por favor, yo no quiero que ustedes vayan a salir a repetir en la calle que eso lo dijo José Luis Gañán. No, señor. Busquen el octavo informe de seguimiento de la tercera ronda de evaluaciones mutuas del GAFIC. Eso está colgado en la página web del GAFIC. Por otra parte, se le manifestó a los evaluadores en su oportunidad, en ese momento, de que se había creado en el CENIAT una unidad para la prevención de la legitimación de capitales, y todas las OSFL, una vez que se registran, tienen que contar con un RIF, pero el CENIAT tampoco maneja, más allá de la declaración, del registro de la declaración de impuestos de la renta, no maneja otro tipo de información. Pero se tiene que contar con un sistema, con un registro que pueda de manera inequívoca decir, y no de manera malsana, no con ánimo de criminalizarla, sino con ánimo de demostrar de que nosotros como jurisdicción cumplimos con los estándares internacionales, que somos transparentes ante el mundo en la lucha contra la delincuencia organizada, en este caso contra la legitimación de capital y financiamiento al terrorismo. Y eso lo dice ahora en esta evaluación, en esta cuarta ronda de evaluaciones mutuas. Vuelvo y le repito, no crean en lo que yo estoy diciendo. Revisen lo que dice el resultado inmediato número 10. Ese resultado inmediato número 10 me pide a mí, como jurisdicción, que yo tengo que tener ese registro de todas, toditas, todas, y debo saber
como órgano rector, como coordinador nacional, recomendación número 2, y como supervisor de los supervisores, resultado inmediato número 3, tengo que saber cuántas OSFL hacen vida en Venezuela, cuántas pertenecen a un determinado sector. Por ejemplo, cuántas están dentro del sector turismo. Las que están dentro del sector turismo le corresponden ser reguladas por el sector turismo. ¿Cuántas están dentro del sector que son OSFL ambientales? Bueno, o sea, le corresponderá al ministerio competente en ambiente y así sucesivamente. Pero en la actualidad, ni los órganos de control tienen un registro de ninguna OSFL en sus bases de datos, ni nosotros como jurisdicción, como país, podemos dar una respuesta más allá de lo que se conoce por redes sociales, de 663 OSFL que decían, que manifestaban de que la normativa era inconstitucional porque era violatoria de derechos humanos, de la libre asociación y de tal, del debido proceso y de yo no sé qué más. No, el registro lo que pretende es organizar, clasificar para saber cuántas tenemos, cuáles pertenecen a cuáles sectores y decirle a su papá, mire, encárguese usted de supervisarla, pero más allá de eso no hay más nada. Aquí no se pretende lesionar, como lo dije más temprano, el derecho que tienen esas organizaciones civiles. Lo que pretende el Estado, como buen Estado garante del Estado social de derecho y de justicia que establece el artículo 2 de la Constitución, es poder hacer valer el derecho de todos. Porque cuando un grupo de delincuencia organizada se apropia o penetra este tipo de organizaciones, lo hace es para cometer su delito, lo hace para escudarse, para escamotearse, para esconderse detrás de esta OSFL. Y cuando ella, eso sí le garantizo, cuando una OSFL sea señalada que forma parte de un grupo de delincuencia organizada o se asoció o pertenece o está siendo utilizada por un grupo de delincuencia organizada para cometer los delitos establecidos en esta ley orgánica, créanme que el riesgo reputacional de todas las OSFL se verá empañado si no cuentan con un sistema integral de administración de riesgo. Por eso es que tenemos que tener presente lo que establece la recomendación número 24 y 25 del GAFI, la transparencia y el beneficiario final. Aquí no se pretende satanizar ni cuestionar a quién proporciona los recursos y hacia dónde se dirigen. Lo que se pretende es organizar, controlar y supervisar de dónde provienen los fondos y hacia dónde se dirigen, para que los mismos no sean utilizados, estas estructuras no sean utilizadas por la delincuencia organizada para cometer sus delitos, para legitimar capitales, para cometer delitos de trata de personas. Entonces, es un tema de verdad que no podemos abordarlo con esa ligereza que se ha pretendido abordar, sino más bien ser responsable con los comentarios que se emiten, porque las palabras son como el agua, después de derramada no se puede recoger. Y como diría el otro, sobre la leche derramada, ¿para qué vamos a llorar? Entonces, después que vienen los problemas, allí es donde empiezan a cuestionar al Estado de Derecho. Pero precisamente el Estado de Derecho lo hacemos todos. Si las
si esas 663 OSFL, y esto lo estoy diciendo a título personal, vuelvo y lo repito, no tengo mi conocimiento y mi discurso me es personal, como experto, como profesional investigador de la materia. En ningún momento fija posición de ninguna organización pública porque no pertenezco a ninguna. Si esas OSFL no se quieren registrar, no se registran. Nadie los va a obligar, el Estado no los va a obligar. O sea, vean que este instrumento, la providencia, la providencia del 30 de marzo, es una providencia donde se dictan los requisitos para un registro. Si usted se quiere registrar, se registra. Si usted no se quiere registrar, no se registra, nadie nos va a obligar. Ah, pero ¿qué pasa si yo no me registro? Bueno, yo no voy a poder entablar una relación con algún sujeto obligado que me exija el registro. No es la oficina, no es el órgano rector el que le va a exigir el registro. Va a ser la misma convivencia dentro del sistema el que nos va a llevar a que todos estemos organizados, que cumplamos con lo establecido, con las reglas que establece el Estado como garante del Estado de Derecho Social y de Justicia. Entonces, ese tipo de comentario, mire, yo de verdad que yo me quedé asombrado de la cantidad de comentarios que se hicieron y salieron expertos de donde no habían y expertos que yo no sé de dónde se formaron en esta materia. Para mí, para mi concepto y sin ánimo de ofender a nadie con mi retórica, para mí son opinadores de oficio que ven la oportunidad de ganar un centimetraje o de ganar la atención de algunas personas que no manejan el tema y entonces se ven como decir cautivados por este discurso y bueno, cada quien es libre de creer lo que mejor le parezca. Yo les diría, y con esto cierro este comentario, como dice Mafalda. Mafalda dice, el no leer es peligroso porque obliga a creer lo que dicen los demás. Bueno, José Luis, muchas gracias. La verdad, creo que las preguntas que tenían que ver con las OSL fueron totalmente satisfechas. Bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora. Gracias realmente a todas las personas que hasta este momento nos han acompañado. Los invitamos para que nos acompañen el día de mañana en una actividad que vamos a tener organizada con Universitas Fundación, la Universidad Monte Ávila y la Sociedad Venezolana de Compliance. Está fijada para las 11 de la mañana y está siendo organizada por Universitas. Pueden inscribirse en el link que está en nuestra página web. Los invitamos también a que formen parte de nuestra sociedad. Visiten nuestro website donde están los requisitos, donde están nuestra esencia, nuestro ADN, los beneficios de formar parte de la SBC. Y les dejamos aquí en esta lámina pues las diferentes redes sociales de las cuales nos pueden contactar. Si nos están escuchando indiferido desde el canal de YouTube, los invitamos a que se afilien a nuestra lista de distribución de correos, ingresando a nuestro website sbcompliance.net. En el footer de esa página web se encontrará el cuestionario para poder proporcionar sus datos y ser incluido en la lista de distribución de correo, y de esta forma podrán obtener información de primera mano de todos los eventos que nosotros vayamos a organizar. Ya por último, pues en nombre de la Junta Directiva y de los asociados de número de la Sociedad Venezolana de Compliance, le damos muchas gracias por habernos escuchado, por haber participado, por sus preguntas que fueron muy pertinentes y satisfactorias a los efectos de terminar de clarificar los puntos relevantes de esta providencia, la providencia número 1 de la UNDOF, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.